Esta es una charla entre amigos. Esta es una charla de propósitos. Esta es una charla amena y de aprendizaje. Esta es tu charla de vida. Y pues le damos la más cordial bienvenida a María Cristina Zubieta. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, ¿y tú? Aquí tomándome el cafecito de la tarde aquí en Alemania. Saludos y salud. Salud desde la Ciudad de México, con mucho cariño. Igualmente, bueno. Gracias por permitirme estar en tu espacio. Charla de vida se me hace que es un tema súper, o sea, es un title muy lindo porque hay tanto que contar. Hay tanto que contar, es en serio, ¿eh? ¿Y sabes cómo nació ese título? ¿Cómo? Te lo cuento así bien rapidín en la versión corta. He experimentado con los podcasts desde hace mucho tiempo y esta vez que lo volví a retomar, traía varias ideas y al hablar con amigos y compañeros del medio cibernético, ah, empezamos a charlar acerca de ello y descubrimos que el tema era, bueno, ¿cuál es el propósito? Bueno, quiero añadir valor a la vida de la gente. Bueno, exactamente qué, pues yo quiero mejorar sus vidas. Y así de sencillo salió, ¿no? Pues sabes que es una charla de vida. Y al invitar a todos ustedes, como en este caso, mi invitado de honor que eres tú, pues la intención es que la gente te conozca y que tú seas de inspiración. Que, los 30, 40 minutos que vamos a charlar van a ser pocos, yo lo sé, pero que la gente quizás pueda verse reflejada en tu vida y aprender algo de ti, de tus experiencias, de todo lo que tú tienes que compartir el día de hoy. Pues soy Cristina Zubieta, vengo de una familia muy grande. Mi mamá tuvo 13 hijos. Mm. Yo soy el número 12. Si estoy así, yo imagínense cómo estaban los anteriores. Esta es la porción perfeccionada. Con cada uno que iba aumentando ¿no? Sí, exacto, el expertise. Muy bien, muy bien. Y tuve la fortuna de casarme con Jorge Rada, que tenemos 3 bellos hijos, cada uno en un país. Ella, mi hija, la mayor, vive en Ámsterdam, trabaja para una compañía de consultoría, Uh-huh. es independiente, ya tiene 29 años y es una mujer sumamente exitosa en lo que hace. De verdad, estoy muy orgullosa de todos mis hijos. Coque, Jorge, por obvias razones, se llama Jorge primero porque mi marido también es regio. Uh-huh. Y se acostumbra en ese rancho a nombrar a los hijos del ¿Qué mismo. rancho? En muchos ranchos les Sí, ponen el nombre del hijo así es, ¿no? mayor del papá a uno de los hijos. Exacto. Pero bueno, yo le supliqué que no y que no y que no, pero él bueno, dijo que sí. Mi hija la mayor se llama Sofía, mi hijo Jorge se llama igual, Jorge Alberto, Uh-huh. y mi tercera es Celeste. Muy bien. Nosotros vivimos, afortunadamente, yo trabajé muchos años en un banco, llegué a ser subdirector de área, desarrollando toda la central de desarrollo de la página web y de todos los funcionamientos. Espérame, porque voy a cerrar la ventana. Sí, no hay problema. ¿Quieres que lo edite o lo dejo así? Así lo dejo, ¿verdad? Es que estaba la ambulancia. Sí. Y yo estaba trabajando en Banorte, tenía muy buen puesto, tenía a cargo un proyecto muy grande que era implementar la banca telefónica. Lo Uh-huh. logramos y entre tanto tuve a mi segundo hijo que fue Jorge y al año de haber nacido, Coque, así le decimos, nos fuimos a vivir a República Checa, primero a Pilsen y luego a Praga. Y en Praga vivimos 4 años en donde nació Celeste, en condiciones bastante peculiares. Peculiar. Peculiares. Y después nos fuimos a vivir después de vivir 5 años en República Checa, nos fuimos a vivir a Hannover, Hochdeutsch, y vivimos en Hannover 2 años. Y no tuvimos la fortuna de andar en bicicleta entre el bosque, y bueno. Por el Island Reader. Sí, y
Hannover, porque no se oye nada, no hay ruido. Es Es una muy ciudad. tranquila la ciudad. Es, es- Para los que no saben, yo viví ahí 14 años y hablando fuera de cámaras con Cristina, es muy posible que coincidimos, pero nunca nos llegamos a conocer ahí. no, ¿Cómo es la vida, no? nos tocó el mundial, nos tocó el mundial. Sí, Sí, exacto. entonces fue súper mágico porque todos los mexicanos invadieron Hannover Mm, y yo creo que los alemanes cambiaron un poquito la imagen de los mexicanos seguro, por- total. porque realmente fue un espectáculo tener tanto mexicano divertido y de verdad tenemos los mexicanos un alma muy festiva y de unión cuando se trata de celebrar algo. Y bueno, después de eso, de Hannover, nos fuimos a vivir a Belo Horizonte, Brasil, Ujú, en donde vivimos 3 años en Brasil. ujú, Y después de allá fuimos a vivir a Shanghai, China. Y estuvimos en China durante 6 años. Y a Jorge lo trajo una nueva compañía a trabajar a México. Y aunque las oficinas generales o los headquarters estaban en Saltillo, nos invitaron a vivir a Ciudad de México. Y en donde vivimos primero en un edificio, en donde estábamos rentando y luego compramos donde es tu casa hoy, en la gracias. Ciudad de México. Vivo en Santa Fe, ya todos mis hijos viven fuera, ya estoy Ujú, en mi departamento yo. ujú, Y a partir de desde que vivíamos en Pilsen, comencé a escribir estas anécdotas, anecdotario y los mandaba por email. Y por esta razón mi mamá, que era una persona sumamente culta y muy conocida en Monterrey porque fue directora de cultura en Monterrey, de San Pedro, y aparte mis papás, los dos fueron profesores en el ujú, TEC, creo que la Bastida. Entonces, eran personas realmente conocidas y muy queridas en la comunidad. ujú, Y eh, des- yo, mi mamá insiste en que yo escriba, y le digo, ok, voy a escribir. Y comienzo a escribir en una revista en la que una gran amiga mía me invita y comienzo a escribir temas de charlas de vida, en exacto. donde comienzo a, a cuestionar, a cuestionarme y a cuestionar a los padres. Por ejemplo, el Third Culture Kids, que son los niños de una cultura tercera, Ujú, y se habla mucho de los niños de una cultura tercera, pero yo decía, ¿y qué pasa con los papás de niños de ujú, cultura tercera? O sea, exacto. tú mismo eres parte como juez y parte, ¿no? Ujú, Y hay una emoción para mí contar estas anécdotas en la revista en español y luego, cuando ya vivimos en China, me invitan a participar en una columna en una revista que se llamaba Spirit en el International Women Association de Shanghai. ujú, Y consigo colocarme en la revista poner se llamaba A Column with an Accent, porque ujú, pues obviamente tengo acento. ujú, Entonces, pero también en el sentido de que siempre existe un punto de vista ujú, que nos llama la atención, que no es el que siempre nos tendemos a pensar. ujú, Entonces, siempre creo yo que he sido un poco, hasta en mi familia, porque mi familia es bastante, todos somos muy creyentes, pero muchos de ellos son muy practicantes ujú, y toda su vida ha sido enfocada y está muy bien a seguir las normas de la religión. ujú, Yo me salgo de Monterrey, estas estructuras sociales en las que yo fui criada, pues se empiezan a confrontar y algunas a modificar y otras a darme cuenta que estas estructuras ya no son tan valiosas o que no me ayudan a salir adelante, sino que me estancan en un crecimiento personal. ok. Oye, Cristi, eres un trotamundos y has crecido en diferentes áreas y hemos hablado tú ya, pues que un par de veces, ¿no? Fuera de cámaras. Y es súper Ujú. interesante tu vida, no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy, pero sin embargo,
esos aspectos son muy interesantes y me gustaría, porque también tienes un proyecto y me gustaría hablar del proyecto que has comenzado. Pero Sí, antes de eso, recordarle a la gente que voy a incluir, ¿tienes página de internet? sí. ¿Dónde te puede contactar y conocer más la gente de ti, Cristi? Tengo una página en internet ¿Ok? que es www.cristinasubieta, Ujú, Cristina sin H es Cristina, ujú. ageless. Eh, Muy bien. Ageless. Me encanta. Ageless. Está buena esa, está buena. Ageless. Ya, Cristina Subieta con Z y B alta.com. ajá, Soy escritora, tengo cuentos de niños bilingües, tengo ya 2 novelas, las dos en inglés y en español, las dos se pueden adquirir en Amazon o en ok. mi página, si estamos en Ciudad de México, perdón, si estamos en la República Mexicana, Sí, se pueden adquirir a través de mi página y tengo ya muchas conferencias en mi Instagram que dice Cristina Subieta Escritora, ya. hay conferencias, hay notas y reels en donde hablo un poquito de por qué escribo. Muy bien. Pues voy a incluir todos esos enlaces aquí en la descripción del video para que vayan, si todavía no la siguen, lo hagan ahora mismo y conozcan más acerca de su trayectoria y de los libros y todo eso. Y obviamente, pues invitarlos a que si todavía no se han suscrito a este su humilde canal, lo hagan ahora y nos ayuden con un pulgarcito hacia arriba, con un me gusta, porque pues eso nos ayuda a continuar añadiendo valor a más personas que se interesen en este tipo de temas. Muy bien, Cristi. Tenemos una tradición y así yo ya brindamos con nuestro cafecito mañanero y el mío de la tarde, pero tenemos la tradición de una taza favorita y tú traes una ahí contigo. Preséntasela al mundo, por favor. A Ay, ver, no, ¿cómo lo Eco, ahí en puedo? medio, ahí, un poquito más. Ay, ay. Oh, no, se fue. Oh, ¿ahí está o No, un no? poquito, retírala. Es que Como que se pierde ahí ya. ahí Ahí está. está, mira, ahí está. Ay, Pon la mano. Eco, ahí. Si pones la mano abajito, ahí Eco, ahí. está. Ahí. Uy, ¿tienes No una me historia detrás? molestes. ¿Hay una historia detrás de esta tacita? Qué bonita. Pues es un gran regalo de una persona muy querida, Ujú, de una persona que fue de viaje ujú, y me la trajo, porque sabe que me gusta tomar café en la mañana y me la regaló. Entonces, perfecto. la adoro porque me gusta mucho que alguien se acuerde de mí en otro Mm, lugar. ya, qué bonito, ¿no? Y luego, sobre todo una cerámica, ¿no? Que la trae uno en la Sí, maleta, que no se va a quebrar y todo eso. exacto, estaba como que muy cuidada, exacto. No, qué bonito. Pues otra vez, Sí. saludcita. Esta es la Salud. mía. Esta es la mía de las entrevistas. Sí, salud. Chin, chin. Oye, mira, eh, eres escritora y me contabas que tu mundo se expandió y se extendió en más de una forma. Que Sí. empezaste a escribir acerca de todo, de todas estas experiencias. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese desarrollo tuyo am, como escritora? ¿Y cuál es tu tema central? Si hay uno, a lo mejor eres muy prolífica y muy Yo, colorida en los bueno, temas, ¿verdad? realmente, oye, no sé si déjame limpiar la cámara, se me hace que me ven borroso. A ver, ¿Me ven bien? ¿Ya? oye, a lo mejor si estaba borrosita, te miro ahorita, ya te miro más clara. Sí, es que andabas bebido, quién sabe qué traes en tu taza. No, no lo diga tan Por fuerte, eso me estás viendo borroso. ya te miro doble. Exacto. Yo creo que mi tema principal tanto con los cuentos infantiles, también tengo un podcast que se llama De Libros y Emociones en Ah, sí. Spotify, Lo voy a se la incluir también ahí el enlace. también. Es comunicar que no estás solo. O sea, que tú a veces crees que a ti las cosas te pasan solamente a ti Ujú, y en realidad los autores somos un poco atrevidos en desnudarnos y ujú, decir, ¿sabes qué? No importa, no ujú, importa que crean que soy yo o que no crean que soy yo o que me pregunten, ¿esa es tu historia? ¿Eso fue verdad? O pues si yo te logré hacer sentir que es verdad, ya lo logré, aunque la historia sea totalmente ujú, falsa. ujú, ¿Por qué? Porque ya hice una conexión contigo.
Quiere decir que nosotros los autores tenemos en cada una de nuestras obras una emoción regente. Ujú, Puede ser diversión, puede ser angustia, puede ser tristeza, puede ser alegría, pero siempre existe una emoción regente cuando un autor escribe. ujú, Mis emociones normalmente en los cuentos de niños son llamados a la reflexión. ujú. Eh, Escribo para realmente los cuentos de niños, son muy sencillos, con palabras muy claras, fáciles de entender. Sin embargo, no pierden un poquito el tema de ser divertidos, porque yo Ujú. creo que al reírnos hacemos una gran conexión humana. ¿De qué rango de edad estamos hablando? Estos libros son desde 1 año hasta 5, Ok. cuando uno ya comienza esta etapa de leer en voz alta a los niños. Ujú. Cuando apenas están empezando a leer, puede ser hasta los 7 años, porque son bilingües, entonces son Ah, rimas. qué bien. Ajá, están en inglés y en español. Ujú, Y bueno, y después tengo las dos novelas. En la novela de Elena es un poco la biografía de mi mamá. Es una novela, entonces no es todo verdad, ni tampoco todo es mentira, está basado en hechos reales. ujú, Mi mamá sí tuvo 13 hijos y sí en su vida perdió a 2 hijos, en la historia se cuenta. sí. Y lo más interesante de mi mamá es que a los 81 años decidió casarse con un hombre de 90. Entonces Ujú, se casa ella a los 82 y él de 91, ujú, después de haber estado viuda 14 años. ujú, Entonces eso fue como un shock para todos y ujú, para mí fue en la revelación de This is the youngest you're gonna be. O sea, ujú, esto es lo más joven que vamos a estar todos en este momento, son los más ujú. jóvenes. Ya, Por favor, vamos a disfrutar del aire, de la vida y de la luz, porque es lo más joven que vamos a estar. ya, Y a veces se nos olvida un poquito el hoy, sí, el presente, ya, y estamos alucinando con el futuro y todos estamos estancados en el pasado, que ya, genera un cierto nivel de cortisol que no sirve para absolutamente nada. ya. Y bueno, en apariencias una interpretación de un mundo en el que siempre todo el mundo estamos pagando un precio o sea, por no permitirnos ser quienes somos, porque siempre estamos tratando de darle gusto a alguien más. Ujú, Desde nuestra crianza, estamos tratando de darle gusto a nuestros papás, luego a nuestros abuelos, nuestros hermanos, y vivir en sociedad. En It's Okay, es porque hay una forma de, obviamente, de convivencia en donde mi libertad termina cuando la tuya comienza, ¿no? ujú, En este tema se encuentran amplios aspectos de varias religiones y de varias culturas en ujú, donde uno tiene que aprender a que puede ser que la tuya no sea la única y puede ser que nuestras creencias no sean las únicas verdaderas. ujú, Sin embargo, existen estos valores que nos guían como brújula en donde, híjole, la conciencia que uno tiene sobre sí mismo es mucho más importante de lo que la apariencia da. ujú, Entonces, en apariencias es un gran llamado de atención a who we really are y que el ujú, precio de, de que pagamos por no permitirnos ser y desear y hacer cosas ujú, que siempre han estado establecidas y estamos ya cableados de esta forma de nuestro cerebro. Esa ujú. apariencia es un libro que no tiene nada que ver con Elena, pero simplemente es un libro muy interesante porque nos pone así como que no, un poco en Nos mueve perspectiva. nos mueve el piso Nos ahí un mueve poco. el piso, exactamente, nos mueve el piso. Eh, y bueno, ahorita estoy escribiendo otro que es acerca de una niña que ve fantasmas Ujú, y me está costando mucho trabajo porque cada vez que yo me meto en mis personajes, me convierto en ese personaje y me cuesta trabajo regresar a mí. Entonces es un poco interesante eso, ¿no? desgastante, sí. Es un proceso muy difícil, pero bueno, hay una gran diferencia entre Elena y Apariencias y este también va a ser un gran libro. Es lo que te iba a decir, o sea, de todos tus libros, desde los de niños hasta los actuales, pues es realmente variado, ¿no?
Sí, súper, súper, súper variado, porque los de niños son, pues, traen, el duende del calcetín es porque se pierde un calcetín y no sabemos por qué en la casa siempre se pierden los calcetines. Y luego el otro es la de las cucharitas y tú abres tu cajón y vas a ver cucharitas de otros lados que no entiendes cómo llegaron ahí. Ujú, claro, ¿Y esta cuchara de dónde viene? ¿O por qué se desaparecen siempre las cucharitas? ya, O sea, hay de todo, pero cucharitas. Y después el cucú que se robaba el tiempo es de una niña que adelanta el tiempo para poder salir a jugar. Entonces también es llamar la atención a los papás de dejar de permitir a los niños jugar, no nada más hacer los labores escolares. claro. Oye, tenemos que hacer un podcast. Me gustaría conocer más acerca de tu proceso creativo, pero necesitamos dedicar una hora solamente a eso. Pero hay Sí. dos temas, antes de que se termine nuestra entrevista hoy, hay dos temas que me gustaría tocar, porque uno es tu proyecto, eso lo dejo para el último, pero antes, que si pudieras tú adentrarnos un poquito, como tú sabes, mi situación es algo similar a la tuya, donde trotamundos y familia bicultural y mis niños igual, ¿no? Por todos lados. Y me gustaría, y quizás, bueno, paréntesis, quizás hay muchos de los que nos están viendo que están pasando por lo mismo. Ajá. eh, 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 Están apenas ingresando a una cultura con niños que están aprendiendo un idioma, si es que no nacieron en ese lugar, sino que emigraron. Claro. Y los retos que vivimos, tú más que nadie lo sabes, son, híjole, o sea, cada vez que brincas a un lugar diferente, son retos diferentes y obviamente si cruzamos la prueba de fuego, pues crecemos como seres humanos y todo eso. Si tú pudieses nombrar uno de los mayores retos que tú cruzaste durante todos estos viajes y cómo lo superaste, ¿cuál sería? Mm. Yo creo que el deslindar deslindar los valores del ser humano Ujú. a la religión. Ajá, ok. Son totalmente dos cosas diferentes. Ujú, Los valores del ser humano son intrínsecos al alma, al ser humano. Y no importa que seamos cristianos, musulmanes, judíos, hindús, budistas, no importa. Porque ateos, agnósticos, no tiene absolutamente nada que ver. Muchas veces pensamos que el valor que nos da tener una religión o los marcados por la religión son los únicos y que debemos seguir, ¿sí? ujú, Y eso no es verdad, porque para mí es mucho más importante impulsar a mis hijos a ser valientes, a decir la verdad, a sentirse cómodos, a encontrar una gran capacidad de amor en la diversidad, en la aceptación, y estoy hablando de géneros, de comidas, de horarios, de crianza, de limpieza, o sea, ¿sabes? Que no todo el mundo tenemos los mismos, ujú, ¿sí? Y eso para mí fue difícil porque yo venía de una estructura familiar muy estricta en ujú, valores religiosos. Eso fue para mí muy, muy difícil, porque había momentos en que me angustiaba no ujú, poder ir a misa o que me angustiaba que mis hijos no tuvieran una educación religiosa o me angustiaba que no pudieran asistir a eventos religiosos, ujú, porque también los eventos religiosos en una sociedad forman parte de la cultura ujú, y eso mis hijos se lo perdieron. ujú, Entonces, pero eso yo me lo perdoné. ujú, Yo ya me lo perdoné porque creo que otras cosas fueron ganadas y estas tradiciones que van enlazadas con una religión son parte de una cultura. Y eso fue lo más difícil para mí. ujú, Fue un gran reto. Pero bueno, estamos bien y ujú. gracias a Dios mis hijos
han crecido con valores de honestidad, de trabajo, de amor, de fraternidad, que han superado por mucho a... Me siento muy mal porque no fui a misa. ¿Me explico? ¿Cuáles serían tus 3 valores más fuertes, más importantes en tu vida? Un, Sin necesidad de ir a fondo en cada uno de ellos, pero sí, no, sería bonito, interesante saber, conocerlos. para mí un gran valor es la valentía. Ujú, Es, y a todas estas personas que nos estamos mudando, es ponerle al sí acento. ujú, Como lo habíamos platicado, es mm, el sí con acento. ok, No es sí tengo, sí viene, sí me trae, sí hay, sí. No, bueno, si no hay otra opción, pues entrarle con actitud, con valentía y ponerle ese acento que no viene en la mudanza, no viene en las cajas, no viene en nada, ¿no? mm, Ponerle valentía tengo miedo de brincar, pues brinque con miedo, pero ujú, brinque, ¿sí? Es la valentía. Otro es la adaptabilidad. ujú, Vamos adaptándonos a lo que hay. Si ujú, aquí nomás se come frijol, pues vamos a comer frijol. Si aquí en la casa del amiguito nada más dan de comer reno, pues te lo pasas con agua, pero te lo pasas. Eso es y es una gran herramienta para que los chavos crezcan. Otra es la resiliencia. qué importante, ¿no? La resiliencia es, acabo de escuchar un podcast muy interesante en donde una psicóloga decía, no tenemos que hacer, nuestro papel de padres no es hacer felices a nuestros hijos, Ujú, es ayudarles a entender que no todo lo que se quiere se tiene. ujú, Y pues esta es la situación, tu papá se tiene que mudar y de ahí comemos. ujú. Oye, Este, en alemán hay un dicho muy gracioso que dice, la vida no es un Ponyhof, Leben ist kein Ponyhof, y que la traducción cultural más cercana sería, la vida no es un parque de diversiones, ¿no? Hay que amarrarse, hay que fajarse y echarle ganas, ¿no? exacto, entonces yo creo que es eso, la valentía, la resiliencia y esto que te digo, la adaptabilidad, son unas cosas que sirvan como adultos, que me han servido a mí, y sobre todo nosotros, las personas que nos estamos mudando y que tenemos esta oportunidad de vivir estas experiencias y a los que les están ofreciendo un trabajo en el extranjero, please, por favor, tómenlo. Denle a sus hijos esta gran oportunidad de ver otra cosa, Vale la pena. vale la pena, de oler otra cosa, de comer otra cosa, hay una cosa muy fuerte cuando salimos de Alemania, llegamos a Brasil, yo estaba pues híjole, ya no salimos de Europa, ¿sabes? Sí, sí. No, ya habíamos salido de... Con cierta reserva. Ajá, exacto. Y Celeste me dice, que es una niña extremadamente sensible, me dice, a los 4 años, Ujú. hay luz, mamá, hay luz, wow, Brilla el sol. hay sol, el cielo es azul. Ah, O sea, yo, ¿what? ¿Sabes? Algo que para mí, como vivíamos en México, pues en México hay sol, ¿no? mm, Y esta niña había vivido en Praga, había nacido en Praga, y luego el clima. a los 4 años la traigo al sol, ¿no? Mm, Entonces ella lo primero que se da cuenta es, hay luz. hay luz. Ya. Entonces, eso es también, y cuando nos mudamos a Chequia era, ¿por qué se apaga la luz a las 4 de la tarde? ¿Qué es esto? O- Empiezas a sentir una angustia de que ya se me acabó el día, pero me todo no ha acabado. Así estamos ahorita, dímelo, porque tenemos semanas donde el sol nada más se asoma de vez en cuando. O sea, no, no, mejor no hablemos del tema. Oye, Cristi, oye, tenemos que repetir esto
porque es un deleite hablar contigo, en serio. Pero Gracias. no quiero dejar pasar la oportunidad, no quiero ser brusco, pero quiero definitivamente hablar acerca de tu proyecto. Me interesa hablar de ello en estos últimos minutos que nos quedan. ¿Lo podemos hacer? ¿Te gustaría? Claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto? Se trata de generar en las personas un estímulo positivo cuando se vean en el espejo. Estamos tratando de emprender un proyecto muy difícil en donde queremos, a través de una proyección en el espejo o en cualquier reflejo, que existan mensajes positivos. Ujú, ¿Por qué es esto? Porque yo cuando estaba en Brasil me puse una camiseta al revés y vi un mensaje para mí. Y esto me generó a mí la idea de que es posible generar una sonrisa en la cara de alguien a través de un mensaje positivo. Si tú te compras una prenda en donde diga algo positivo y lo lees en el espejo, en un reflejo, eso generará en ti un estímulo positivo. No claro. estoy tratando más que desviar estos canales neuronales que ya tenemos bien profundos en nuestra mente como la única vía viable en donde nuestros pensamientos van por default a irse por ahí. Quiere decir, estamos conectados nuestras neuronas, nuestros sentimientos con algunas ciertas emociones sobre nuestro físico o nuestro aspecto o Ujú, nuestro ser. Quiere decir, me veo en el espejo, ay, estoy gorda. Estoy en el espejo y digo, híjole, ya se me está cayendo el pelo. Estoy en el espejo, me digo, hijo, no lo vas a lograr. O me despejo, no mm, lo logras. O cosas así. Y con un ujú, estímulo pequeño, que yo no voy a salvarte la vida, pero te voy a hacer sonreír ese día. ujú. Es todo. Y tú se lo puedes regalar a alguien más, obviamente, que diga, todo pasará, vamos a estar bien, échale ganas, papacito, mamacita, eh, o sea, estás de puta madre, o sea, me explico, hay Ya. millones de mensajes que solamente con verlo o leerlo para ti mismo existe una sonrisa. Oye, y digo, son las famosas creencias limitantes, ¿no? No puedo, soy Exacto, un perdedor, qué sé yo, ¿verdad? Que a lo mejor exacto, en el subconsciente no lo decimos, pero en el subconsciente, ¿no? exacto. Pero tú los estás trayendo a brote, las estás sacando para que Estimulando. conscientemente, Exacto, para que estimule eso. Supuestamente tenemos que decirlo 25 veces, estás hermosa, estás hermosa, estás hermosa, estás hermosa, estás hermosa, estás hermosa, 3 veces al día, para que eso se me afiance, conteste. ¿no? Se cree la sinapsis en el cerebro, Exacto. ¿no? Y dejar a un lado estos pensamientos negativos sobre nosotros mismos. O sea, obviamente, si estás deprimido, pues vaya usted con un terapeuta. Claro, Y pero también hay que celebrar la vida, mm, ¿no? Ahí totalmente. decir, eres bella, eres bella, eres bella. ¿Por qué? Por muchas cosas, no necesariamente porque físicamente eres muy atractiva. Hay, Hay diferentes aspectos, ¿no? Pues hay somos. muchísimos aspectos lo que hace una persona bella. Oye, Cristi, y si la gente quiere, ¿tienes dónde- productos, Es dónde que los puedes? todavía Ah, todavía estoy estás en el proceso. todavía estamos creando Ok. la marca, estoy generando el website, estoy haciendo los flujos los diagramas de flujo, estamos contratando gente, estamos en la etapa, haz de cuenta, sub-zero. Muy bien. Eh, Entonces, pero pero si la gente quiere conocer cómo va el proyecto en tu página, no puedo, todavía no. todavía, todavía Ah, no. ok. Yo creo que van a ser después de las elecciones de México, porque ahorita todo el mundo está muy enfocado en las elecciones en México. Sí. Pero yo creo que nos estamos dando chance, los que estamos formando el equipo, que somos personas que solamente nos conocemos en Zoom, no nos Mm. conocemos Como tú y yo, ¿verdad? Oye. exacto, como tú y yo, pero somos una red de personas que todas, absolutamente, somos como 8, Ujú, somos creyentes de eso. Entonces, qué bonito. de que realmente podemos cambiar el día de alguien a través de un mensaje positivo que es la celebración de la vida, la Qué celebración bonito. del ser. Así, es algo que yo creo que nos ayudará a generar otros patrones, otros canales y ayudarle a las personas a generar nuevos estímulos, que en vez de que te vayas a la izquierda donde dice que estás gordo, Mm, estás feo, vamos a decir que eres bella y eres muy inteligente. exacto. Eso No, es, pero hay un gran valor detrás de ello.
otro tema que a lo mejor podríamos tratar en el futuro, en otra oportunidad, si me das la oportunidad, que son súper, súper importante y vale la pena quizás enfocarse en eso. ¿Ah? Y Cristi, oye, qué tremenda mujer, se nos fue el tiempo. Se nos fue Hay el mucho que tiempo. platicar. Este proyecto ha sido de verdad hoy por hoy lo que me motiva a levantarme todos los días. A veces el mismo proyecto me asusta, pero Tú vamos, tengo puedes. miedo, pero es eso, ¿no? Y le agradezco a muchos amigos que no, que me, tú puedes, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y Oye, me reí por el GIF que te envié, ¿no? Tuvo mello. qué meo, ¡Qué qué meo, mello! qué meo, te asustaste, te asustaste, Te asustaste. te No, asustaste. no, para nada. No, no, muy bien. Pero sí es algo es complicado, obviamente, hay muchos retos y pues con favor de Dios, con la guía de nuestros ángeles en el cielo, estoy segurísima que Que el proyecto va a salir, ¿no? es un proyecto muy, muy bonito. Qué bueno. Podemos hacer frases en alemán, podemos hacer frases ¡Ey! en inglés, en francés, en cualquier idioma. Eh, Perfecto. Pues estaremos al pendiente, Cristi. Por favor, manténnos al tanto de ello y Cuando ya, se libere, serás el primero en saberlo y gracias, compartirlo. gracias. Muy bien, para hacer promoción y ya nos contarás, te invitamos de regreso para que hablemos de ello, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien, pues tenemos todavía unos segundos, Cristi. Tienes 20 segundos para un mensaje positivo para que la gente se vaya con una recarga de positivismo de parte tuya. ¿Cuál sería tu mensaje el día de hoy? Hoy lo más joven que vamos a estar, agarrar al toro con los cuernos y decir sí, con acento, decir sí puedo y no limitar nuestros pensamientos a esa vocecita que nos dice que no puedes. Siempre podemos con mucha voluntad y pidiéndole al Ser Supremo y a los ángeles que nos rodean, a nuestras personas queridas también. Siempre hay que compartir nuestros sueños con nuestras personas queridas. ¿Por qué? Porque estas personas hacen una red de apoyo. En donde, a ver, espérame tantito, no te me caigas, ahí vas. Te quieres echar para ahí, y esta red de apoyo es muy especial. Hay que encontrar personas vitamina, hay que encontrar personas que realmente nos alienten y que sustenten igual nuestros sueños. Muy bien, muy bien. Pues ahí lo tienen, mis estimados. Lo escucharon de la boca misma de Cristina. Estamos muy agradecidos, Cristina, nuevamente. Gracias por este tiempo que nos dedicaste. Y a toda nuestra audiencia, hasta la próxima, pues les deseamos que tengan un exitoso y bendecido día. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Gracias, hermano, por tenerme contigo. Un placer. Chao. Bye.